Puede considerarse que la física nuclear comenzó hace aproximadamente un siglo, durante la década milagrosa entre 1895 y 1905, cuando se establecieron los fundamentos de prácticamente toda la física moderna. Como resultado de los estudios realizados y las teorías propuestas, hoy en día poseemos un entendimiento bastante razonable de la estructura y propiedades de los núcleos, pero además, las técnicas matemáticas y las experimentales empleadas en física nuclear han tenido repercusiones importantes en muchas otras áreas de la física, entre las que podemos citar física atómica o física de la materia condensada, física de partículas, astrofísica, etc. El desarrollo de la física nuclear ha proporcionado técnicas y metodología experimental utilísimas para la resolución de problemas en muchas áreas de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la salud. Detectores de radiación, aceleradores, reactores nucleares, elementos radiactivos, etc., son potentes herramientas para la investigación en laboratorios, museos, hospitales y otras muchas y variadas instalaciones no directamente relacionadas con la física nuclear. Además, su uso ayuda a resolver incluso problemas sociales inmediatos. El mundo de la física nuclear aplicada crece continuamente y encuentra cabida en cada vez más ámbitos científicos y sociales. El hecho de poder disponer de fuentes radiactivas naturales o artificiales ha permitido que existan aplicaciones en muy diversos campos. Mencionaremos algunas de ellas. La gammagrafía industrial es utilizada para estudiar si en la fabricación de determinadas piezas se han producido fisuras o defectos internos que podrían alterar la calidad de la pieza. Las radiaciones gamma se usan también para la realización de imágenes de tuberías, soldaduras o detección de grietas en piezas aerodinámicas de aviones, donde un defecto pequeño podría tener graves consecuencias. Existen además indicaciones de nivel de tanques que se basan en la detección de las radiaciones emitidas por una fuente y detectadas a través del líquido de llenado. También se utilizan fuentes radiactivas en el mismo sentido para la comprobación de llenado de botellas o cigarrillos. Algunos equipos con fuentes radiactivas sirven para medir la densidad y humedad de los suelos en relación, por ejemplo, con la realización de obras civiles, tales como pantanos, puentes, carreteras o líneas de ferrocarril. Física nuclear, agricultura y alimentación. La población mundial está aumentando a pasos agigantados y se hace cada vez más necesaria la búsqueda de nuevas técnicas para poder mantener alimentos conservados que puedan ser transportados a diversos lugares y consumidos en diferentes ocasiones. A las técnicas de conservación tradicionales, congelación, refrigeración, liofilización, enlatado, adición de conservantes, etc., se ha venido a proponer la de la esterilización y conservación de los alimentos por irradiación. Se irradian los alimentos y no solo se consigue eliminar insectos, como son las moscas de la fruta, durante su etapa de almacenamiento, sino también la inhibición de la brotación en bulbos tubérculos, patatas, ajos, cebollas, deteniendo el proceso germinativo espontáneo de estos productos. Si la irradiación se aplica cuando los alimentos están herméticamente envasados, entonces se produce la muerte de los microorganismos que deterioran el producto y el retardo enzimático de la maduración de fruta o la inhibición de germinaciones de semillas, entre otros efectos. Otro uso extendido de la agricultura en la agricultura es la irradiación con objeto de obtener modificaciones genéticas que resulten en la mejora de la producción de especies de alimentos nuevos o ya existentes. Además, también se utiliza la irradiación para la lucha contra determinadas plagas. Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear controlada. Esta reacción, denominada fusión nuclear, libera grandes cantidades de energía, la que calienta la materia que se encuentra a su alrededor. Una central nuclear es la instalación que puede contener uno o varios reactores destinados a la generación de energía.
Debe ser instalada en zonas cercanas al agua para refrigerar los circuitos y en lugares sísmicamente estables para evitar accidentes. No emiten gases que dañen la atmósfera, pero producen residuos radioactivos que duran decenas de miles de años. Los materiales que producen la fusión son el uranio 235, el uranio 238 y el plutonio 239. Para refrigerarlos se utiliza agua pesada, anhídrido carbónico, helio, sodio metálico. Para detener una eventual reacción en cadena se utiliza cadmio-boro. Generalmente se usa en forma de barra muy vistas en las películas de ficción. Física nuclear y medicina. La física médica es la rama de la física que tiene que ver con la aplicación de la física a la medicina. Se ocupa principal, pero no exclusivamente, de la aplicación de las radiaciones ionizantes al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La física atómica y nuclear ha jugado un papel durante el siglo XX en el desarrollo de instrumentación, teorías y técnicas aplicadas en este campo. El diagnóstico se usa en rayos X de baja energía y rayos Y. En procedimientos terapéuticos se usan rayos X y rayos Y o electrones de megavoltaje, que es igual a la radioterapia. La imagen por resonancia magnética ha sido otra aportación importante de la física nuclear a la medicina. Las 4 subespecialidades a las que la investigación en la física atómica y nuclear han aportado más son las siguientes. Número 1. Imagen diagnóstica con rayos X. Número 2. Imagen diagnóstica con radionucleidos. Número 3. El tratamiento del cáncer con las radiaciones ionizantes. El estudio de los riesgos de las radiaciones ionizantes y la protección radiológica. El estudio y el uso de las radiaciones ionizantes en la medicina empezó con 3 importantes descubrimientos. Los rayos X por W. Roentgen en 1895, que ganó el primer premio Nobel de Física en 1901. La imagen nuclear comenzó a utilizarse a finales de los 40 y la primera cámara electrónica fue presentada por Anger en 1952. En 1971 se produjo una revolución en imagen médica con la implementación de la tomografía computerizada, por la cual Godfrey N. Holdfield, ingeniero electrónico, y Alan M. Cormack, físico nuclear, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. La tomografía computerizada permite combinar varias proyecciones en 2D y obtener imágenes tridimensionales de los órganos. En los años 80 se generalizaron otras 2 técnicas de imagen: la imagen por resonancia magnética nuclear, más conocida en la actualidad como imagen por resonancia magnética, o por sus siglas en inglés MRI, y la tomografía de emisión de positrones, o PET. Esta última modalidad se ha consolidado como la más prometedora de las técnicas de la imagen nuclear, que permiten medir no solo la estructura atómica de los órganos, sino además la forma en que estos fijan o procesan los radiofármacos. Es decir, estas imágenes permiten registrar el funcionamiento correcto o análogo de los órganos. La imagen médica es uno de los campos de la medicina que más deprisa está evolucionando, impulsada por los avances en física nuclear experimental y en el aumento exponencial en las capacidades de los ordenadores, que han permitido mejoras como la exploración helicoidal, que reduce el tiempo de explora necesario de los escáneres de hace tan solo un lustro. Asimismo, se extiende el uso de la multimodalidad, es decir, la combinación de la información estructural detallada obtenida con CT o MRI con la información funcional obtenida con radioisótopos mediante el corregistro y la fusión de imagen. Otra aplicación fundamental de la física nuclear en la medicina es la radioterapia. Es una técnica de tratamiento de lesiones oncológicas con radiaciones ionizantes. Se distingue la radioterapia externa, en la que la fuente de radiación ionizante es externa al paciente, y la branquiterapia, en la que el origen de las radiaciones ionizantes es una fuente radiactiva que se introduce en el paciente o que está en contacto con él. Por último,
los rayos X han evolucionado desde los primitivos tubos de gas, los tubos de Coolidge y los cañones de rayos X hasta la aparición de los acelerados lineales en la década de 1960. Por otra parte, las fuentes de radio se utilizaron tanto como fuente de radiación externa desde forma de tubos, agujas y placas. El uso de fuentes de radio presenta muchos problemas de protección radiológica debido a su larga vida médica y la producción de RN en su desintegración. Bastante útiles hasta el día de hoy, que se siguen utilizando de una manera cotidiana en el uso de la medicina. Desintegración radioactiva. En la radiación se encuentra la radioactividad, que es un fenómeno físico natural por el cual los cuerpos o elementos químicos llamados radioactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia a través de cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. Debido a esa capacidad se suele denominar radiaciones ionizantes a las radiaciones emitidas. Pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X, rayos gamma o crepusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o positrones. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos, que son capaces de convertirse en núcleos de elementos de otros átomos. La radioactividad es una propiedad de isótopos que se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas nucleares, y para alcanzar su estado fundamental deben perder energía. Lo hacen en emisiones electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. Esto se produce variando la energía entre sus electrones, sus neutrones o variando el isótopo. Y en varios pasos sucesivos con los que un isótopo puede terminar convirtiéndose en uno o más ligero, como el uranio. Con el transcurrido del tiempo se convierte en plomo, que es aprovechado para la obtención de energía y es usado en la medicina y aplicaciones industriales. La radioactividad puede ser natural, manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza. La desintegración radioactiva se divide en tres, que es la alfa, de cargas positivas, beta, de electrones, positrones, y la gamma, que son ondas electromagnéticas, las más conocidas y penetrantes. Física nuclear aplicada con aceleradores. El desarrollo de los aceleradores de partículas en todas sus versiones ha venido siempre pilotado por la búsqueda de sus contribuyentes de la materia y de las interacciones fundamentales entre ellos. No obstante, desde el principio de su historia, los aceleradores han contribuido a otras áreas científicas y su impacto en ella ha sido muy claro. El llamado árbol de aceleradores de Bethe muestra cómo ya desde 1940 los aceleradores se han aplicado a problemas médicos, tecnológicos, de materiales, etc. Y curiosamente, esa ha sido una vocación mantenida a lo largo de la historia de los aceleradores. Más aún, a finales de los 70 del siglo pasado, muchos aceleradores imprescindibles en las primeras 3 décadas de la física nuclear comienzan a quedar obsoletos. Y ello porque las energías que eran capaces de proporcionar a los proyectiles aceleradores resultaban pequeñas para aprender algo más del núcleo. Las infraestructuras experimentales creadas alrededor de aquellas instalaciones comienzan a buscar una nueva fuente de vida científica. Las aplicaciones y lo que antes había sido una vocación generada colateralmente pasa a ser objetivo básico de algunos laboratorios. Consecuencia de ello fue la producción de una intensa actividad en el campo de las aplicaciones de los aceleradores. Tanto fue así que en un corto plazo de tiempo el diseño de aceleradores específicamente destinados a aplicaciones se convirtió en una disciplina autómata que hoy día todavía sigue dando grandes beneficios económicos a las empresas constructoras y excelentes retornos tecnológicos al mundo científico, técnico e industrial.
En conclusión, los reactores nucleares de fisión proporcionan una fuente de neutrones intensa y estable con la que lleva a cabo una muy amplia variedad de experimentos. Desde el punto de vista de la física nuclear aplicada, pueden destacarse dos aplicaciones fundamentales: la activación neutrónica y la difracción de neutrones. Los aceleradores de partículas, detectores de radiación, reactores nucleares, elementos reactivos, están cada vez más presentes en muchas ramas de la ciencia y la tecnología, de las humanidades y la salud, como herramientas poderosas de investigación y resolución de problemas, incluso de los inmediatos y socialmente más urgentes. El desarrollo de instrumentación típicamente nuclear para su aplicación a problemas concretos es ya casi una disciplina independiente o al menos veterana y en continuo proceso.